La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Bienvenidos a una presentación más de la editorial Gediza en la Feria Universitaria del Libro de Hidalgo. Muchas gracias a la feria. Nos invitó originalmente a lo que iba a ser la feria presencial, pero bueno, la tercera ola cambió los planes y estamos una vez más este año, como en 2020, de manera virtual. El próximo año, ojalá que ya todo se normalice y podamos estar otra vez con los estudiantes, profesores y el público que se da cita en el Poliforum, donde suele hacerse la feria. Ahora estamos aquí para presentar este libro que aparecerá en un momento en la esquina inferior también, que es Lógica, Metodología y Teoría de la Argumentación en México, 150 años de historia, una coedición de la Universidad Autónoma Metropolitana con la editorial Gediza, que es de Walter Beller Taboada, quien nos acompaña, y para hacer unos comentarios desde la experiencia lectora, dos presentadores que le saben mucho a estos temas, al tema de la argumentación, de la metodología, de la lógica y también de la filosofía. Hablarán primero Abel Hernández, después David Gaitán y finalmente el autor, y si al final tenemos un poco de tiempo, habrá un poquito de discusión. Ojalá que sí sea el caso. Comenzaré pues con la presentación de Abel. Abel Hernández Ulloa es doctor en investigación educativa, profesor del Departamento de Educación de la Universidad de Guanajuato. Obtuvo la licenciatura y maestría en filosofía por la UNAM y maestría en economía de negocios por el Tecnológico de Monterrey. Campus Ciudad de México. Realizó su doctorado en investigación educativa en la Universidad de Lancaster, en Reino Unido. Participó en la coordinación del libro Razonamiento Matemático, Epistemología de la Imaginación, publicado justamente por Gediza en coedición con el CIMBESTAF. Ha traducido los reportes de la OCDE, Vamos a leer un cuento, El papel de los papás y las mamás en educación, y Todo mundo a bordo, lograr el crecimiento incluyente. Es miembro de la mesa directiva de la Sociedad Jean Piaget. Fue miembro de la mesa directiva de la Sociedad Jean Piaget de 2018 a 2021 y presidente de la Academia Mexicana de la Lógica hasta 2023. Por favor, Abel, tus comentarios. Muchas gracias, estimado Luis. Muchas gracias por la invitación y gracias a Walter Beller por este trabajo tan interesante que se está presentando. Realmente creo que este trabajo tiene muchas virtudes, voy a señalar algunas de ellas, y también es un reto en sí para la curiosidad intelectual en general y para los que estén interesados en los temas de lógica. Yo creo que para poder ponderar este trabajo de manera adecuada hay que tener en primer lugar una apertura y curiosidad para atreverse a subir una montaña escarpada o explorar rápidos de un río, conceptualmente hablando también, ¿no? El título ya es una provocación a viajar en el tiempo porque 150 años y algo que discutíamos es 150 años en un libro tan breve, en realidad es una invitación a que se sigan continuando y discutiendo los temas que ahí se presentan. Es todo un cúmulo de conocimientos que son retadores porque de hecho el nombre mismo abarca lógica, metodología y argumentación, entendiendo a la lógica no solamente como la disciplina filosófica que se ha desarrollado desde Aristóteles propiamente, sino también la invitación a la metodología, que es ya propiamente un vínculo de la lógica con cuestiones epistemológicas muy fuertes, y el tema de la argumentación, que es un tema también de lógica de manera un poco más informal sobre lo que se ha desarrollado con relación al pensamiento crítico y otras aplicaciones más concretas de la lógica. Entonces, creo que el texto es realmente una invitación amplia para poder adentrarse a temas que son muy importantes, no solamente para un terreno, señalaba, sino la lógica en la filosofía, sino la lógica en las matemáticas, pero la lógica para la didáctica del pensamiento crítico, también creo que eso
es algo que se abre en una de las posibilidades de este texto. Es un texto introductorio de alguna forma, pero que también llega a profundidades que en sí mismo nos permiten reconsiderar la manera en que hemos enseñado la lógica y otro tipo de reflexiones metodológicas desde la ciencia, en diálogos importantes con muchos pensadores, no solamente mexicanos, sino contemporáneos, y con lo más importante del mundo global, de las discusiones que van hasta la vanguardia, digamos, de la epistemología, la teoría de la ciencia, la filosofía de la ciencia, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy agradable encontrarse guiado en este trabajo complejo de camino por pasos de un experto en epistemología. Indudablemente Walter es un experto en epistemología, en la teoría del conocimiento, y abrirá además a una sorpresa para mí muy grata, las pasiones que llevan a estos importantes pensadores a desarrollar su trabajo original y propositivo, que también suelen ir más allá de los argumentos que han encontrado. Y en este diálogo con la historia misma de ellos y con la historia que se está viviendo en el mundo de varias ideas, ¿no? A través de las páginas de este texto podemos encontrar no solamente, como señalaba, este tema de la lógica, sino también creo que este es un texto que provoca el pensamiento en el sentido de cómo se puede hacer una historia, cómo se puede reconstruir una narrativa para poder entender el pasado, pero con la visión constante de asimilar lo que está sucediendo en nuestro contexto, en el presente. Y esto es algo que me parece muy rescatable también del trabajo de Walter, porque en cada una de las partes yo encontré temas que hoy mismo pueden ser de mucho vigor y de mucha trascendencia de la misma discusión, que desde luego han sido trabajados desde hace tiempo por Frege, por ejemplo, pero en un diálogo, como señalo, con problemas contemporáneos también, por ejemplo, la parte cognoscitiva y la relación con la lógica, que es un tema vigente y que ha sido explorado por distintos pensadores. Creo que ese trabajo a mí me parece que es muy puntual, Walter, al ir rescatando y dar lugar para que se puedan encontrar puentes entre una parte y otra en toda esta construcción conceptual, construcción discursiva de esta narración. Entonces la lógica ya no es aquí en el contexto de este texto una ciencia tan árida y complicada como podría pensarse, sino se va viendo la pasión que tenían los autores que van desarrollando su propio trabajo en el contexto también didáctico. Walter parte también de señalar, por ejemplo, el trabajo de Porfirio Parra y las introducciones de la lógica tan importantes en su contexto positivista. Y bueno, también trabaja mucho al Arroyo y a Elide Gortari, que tenían discusiones importantes con Frege y señalaban, por ejemplo, los límites ya de la silogística para hacer un desarrollo de la lógica en función, ciertamente, a profundidades que no solamente tienen que ver con, como se ha entendido a veces a la lógica, más como una estructura cerrada y ya completa, sino en los procesos de construcción misma de las construcciones conceptuales que tienen discusiones cognitivas que son muy importantes, y la parte dialéctica de la lógica que desarrolla Elide Gortari, por ejemplo, que es tan importante. Y esto a mí me gusta también un señalamiento inicial en el cual él presenta a Porfirio Parra, que la didáctica de la lógica no tenía que ser únicamente en estos términos formales, sino tenía también un compromiso social de formación y un compromiso con hacer transformaciones económicas y sociales, ¿no? en el campo social. Creo que este rescate de pensarnos hoy y pensar a la lógica como una herramienta de instrucción que nos puede llevar a hacer transformaciones culturales y sociales es un reto que Walter nos revela que no ha sido nuevo, ¿no? Sino ha sido presente o ha estado presente en las aulas y en los pensadores y académicos mexicanos desde hace mucho tiempo. Creo que esto hoy en día cobra una vigencia especial también, y me parece que es una de las razones por las cuales es importante ir trabajando y entendiendo
lo que viene presentándonos constantemente en esto. Y bueno, no solamente Walter hace una recopilación muy interesante de la parte de la lógica en vinculación a la filosofía, sino también lo trabaja en relación a ciertas cuestiones de la filosofía de las matemáticas. Y en este devenir de la historia, termina también, bueno, me voy a saltar rápidamente a algo que a mí me interesa mucho porque es un profesor que todos queremos y admiramos y afortunadamente ha trabajado también mucho a favor de la lógica en México, que es Raimundo Morado, y él reconoce la influencia que ha tenido Raimundo y cómo desarrolla también ideas que van a dar lugar al desarrollo de la misma Academia Mexicana de Lógica. Y a Raimundo le preocupa mucho esta perspectiva de pensar no en la lógica, sino en las lógicas. Y esto también es un movimiento de discusión contemporáneo muy importante, en el cual se abre, de hecho, uno de los principales o de los primeros documentos de trabajo que hace Raimundo en diálogo con Raúl Orayen, otro importante filósofo de la lógica en México, justamente era la discusión de las partes de las lógicas no monotónicas, que se llaman así, que se refieren más a un tipo de lógica del sentido común, rompiendo con la tradición o ciertos principios de lógica, en la cual la lógica es como las conclusiones a las que se llega son completas y para siempre. La lógica no monotónica busca hacer un tipo de inferencia que sea un poco más cauta, una inferencia que puede ser retractable, y este tipo de perspectiva de abrir además a la discusión de la racionalidad de la lógica, no solamente en un sentido, sino dar opción a otros tipos de reglas inferenciales, digamos, realmente es toda una apertura que efectivamente permite contextualizar la discusión que hoy se está realizando acerca de la lógica, no solo en un terreno. Y de aquí también esta parte de la retractación, pues podemos vincularlo a toda la cuestión de la argumentación y del pensamiento crítico en cierto sentido, pero las teorías de la argumentación que de alguna forma también presentan otros retos para la didáctica misma de la lógica y para una apertura que puede ser muy, muy útil para otras ciencias, no solamente desde la filosofía, las matemáticas, la parte de la computabilidad. Y creo que esto es algo que es muy bueno de Walter Weller, teniendo además siempre la certeza de establecer los diálogos, como señalaba desde antes, con pensadores como Gödel, Russell y los distintos grandes de la filosofía que han aportado y de las matemáticas que han abierto el terreno y el sentido de la discusión filosófica. Y bueno, yo agradezco mucho a Walter este trabajo, que verdaderamente pues es un como regalo para todos y para poder abrir la lógica a la interdisciplina. Creo que eso es algo que me parece importante también. Y bueno, pues muchas gracias, querido Walter. Espero que podamos seguir disfrutando de tu trabajo y que haya un segundo volumen quizá con mayor profundidad de todo aquello que tuviste que dejar fuera, porque indudablemente ese trabajo de síntesis es magnífico. Gracias. Muchas gracias, Abel. Ahora vendrán los comentarios de David Gaitán. David Gaitán es doctor en Filosofía de la Ciencia por la UNAM, con especialización en Lógica de la Ciencia y Filosofía de las Matemáticas. Realizó una estancia de investigación en el CLE de la Unicamp en Brasil sobre aplicación de lógicas no clásicas en ciencia. Es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde también coordina el programa de investigación en ciencia y filosofía. Y es profesor en el área de la lógica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha impartido múltiples conferencias y ha publicado artículos en revistas especializadas en contextos tanto nacionales como internacionales. Por favor, David, tus comentarios. Gracias. Bueno, primero, en efecto, felicito a Walter Weller porque ha tenido no solo la
ambición de hacer un trabajo como este, sino además ha logrado mucho, creo yo, y creo que abre camino a otras investigaciones en historia de la lógica y en historia de la filosofía en términos generales, no solamente, digamos, en la parte de lógica, sino también en la parte de epistemología. Les agradezco mucho la invitación a Luis, a Walter, de comentar este texto, que creo que es pues un texto que marca un rumbo de investigación del área de historia y de filosofía, quizá también de la lógica en un sentido muy amplio, ¿no? He tenido el placer de leer el libro, es además muy bien escrito y tiene pues giros interesantes pasando de lo anecdótico a lo general, a lo abstracto, a las cuestiones más profundas, ¿no? Se detiene en algunas partes de manera muy profunda y detallada con algunos aspectos, y en otros tantos hace un repaso general y realiza algunas, incluso, pues, líneas generales, plantea algunas líneas generales de, del proceso general del desarrollo de la lógica en México, y además nos da datos muy precisos, perdón que estoy utilizando aquí sobre los textos, sobre los autores, sobre las conexiones que tenían los autores con otras comunidades epistémicas. Entonces es un trabajo bellísimo y también importante, creo yo. Yo quisiera hablar, he visto que Abel ha también tocado el punto de las cuestiones didácticas y de educación en general, y a mí me gustaría tocar el punto de, primero, la reconstrucción histórica que hace Walter, y también la vinculación, el tipo de reconstrucción histórica que va más allá de una reconstrucción de tipo de divulgación, y también las áreas que va cubriendo en general y las cosas que quizá quedaron pendientes, ¿no? Desde mi punto de vista, y me encantaría charlarlo con Walter, ¿no? Pero de antemano digo que es como un trabajo que abre muchas vías de investigación posteriores, justamente tratando la primera cuestión, el asunto, lo que yo quiero tratar, que es la profundidad histórica con la que trata algunas cosas Walter. La mayoría del desarrollo del libro tiene estas conexiones importantes. No es una reconstrucción superficial, es una reconstrucción histórica que toma en cuenta el contexto intelectual de los autores que va tomando a su paso, que va abordando, y en algunos de ellos se detiene a profundidad en los conceptos, en las tesis que van proponiendo los autores a lo largo de la historia en México, y los vincula justamente con algunas comunidades epistémicas a las que pertenecían también estos autores. Entonces, no solo es un trabajo de historia en el sentido meramente cronológico, sino que es un esfuerzo de interpretación, de explicación de las ideas que tenían nuestros filósofos mexicanos y los lógicos mexicanos, en conexión con lo que se hacía a nivel mundial, trascendiendo lo que se estaba haciendo también a nivel más global, y en otras partes repitiendo, modificando algunas cosas que ya estaban hechas, ¿no? Entonces es muy interesante el trabajo en esos términos históricos, en esos términos de profundidad intelectual y explicativa, y también la conexión de la clarificación de los conceptos de algunos de los trabajos que presenta. Por ejemplo, el de cómo se detiene Walter en el trabajo de este filósofo Larroyo, de
del Arroyo, como se detiene también en el trabajo de Gortari, en viendo los conceptos, las propuestas, en el caso del Arroyo, como hay una vinculación también con alguna pregunta sobre que puede ser incipiente sobre lógicas erotéticas, en el caso de Lire Gortari, en el análisis de la dialéctica del concepto, ¿no? En el caso de Porfirio Parra también, una vinculación con el trabajo de John Stuart Mill y cómo renueva el trabajo, intenta renovar el trabajo de John Stuart Mill de una manera interesante. También es un trabajo histórico que incluye las instituciones, no solo las comunidades epistémicas en términos más informales, sino también las instituciones, la Escuela Nacional Preparatoria, el papel que jugaron los profesores también, algunos profesores destacados en ella, la Facultad de Filosofía de la UNAM, pero no deja atrás tampoco otras instituciones digamos, en trabajos posteriores, en análisis históricos posteriores, en este mismo libro, no deja atrás otras instituciones también que han abierto paso a algunas y han visto algunas cosas interesantes pues de propuestas en argumentación o de propuestas en lógica también, ¿no? Entonces es un trabajo muy interesante. Hay algunas cosas también que tienen algún valor también muy detallado digamos, sobre el cual se puede basar también pues investigaciones ya no históricas, sino también investigaciones en argumentación y en lógica, y es toda la revisión que hace Walter sobre los textos que han sido publicados, cómo han sido tomados también por las comunidades epistémicas y las vinculaciones que tienen estos textos con otros textos. Esto también abre paso a pues una buena introducción de cuál es el quehacer en lógica en México y a partir de ello buscar también vinculaciones, revisiones de los trabajos hechos y ¿por qué no? También una revisión de algunas primicias en la investigación en lógica en México. Por ejemplo, en el caso de Lide Gortari, sobre las cuestiones conceptuales, la dialéctica, el estudio que hace sobre la contradicción en relación a todos los desarrollos de lógica paraconsistente. En el caso de la lógica matemática también dedica un capítulo muy importante y como lo ha dicho Abel, también hay como conexiones interesantes respecto de acontecimientos importantes que estaban sucediendo a nivel internacional también, como el teorema de Gödel, la publicación de los teoremas de Gödel, y ahí Walter no escatima tampoco en el detalle y va analizando algunas de las propuestas interesantes que tienen que ver con lógica clásica, entendida también antes como lógica matemática. No se le escapa a Walter también la gente que ha estado pues muy, muy atenta al desarrollo de la lógica y que ha influido en el desarrollo de la lógica en México, como Raúl Orayen, como Raimundo Morado, y tampoco comunidades importantes de lógica de la UAM o de la Autónoma de la Ciudad de México, y que han hecho también trabajos de argumentación. El trabajo minucioso respecto de la parte argumentativa, de la parte de la argumentación en Walter, tiene que ver también con el estudio de los textos publicados, los programas publicados en diferentes escuelas y una evaluación que hace Walter sobre la originalidad o la propuesta vinculada con otras propuestas interesantes de cada uno de estos textos. Entonces, si bien en esta parte, en la parte de argumentación y en la parte de, digamos, recuperar el trabajo que quizá no ha tenido
tanta popularidad, pero que ha tenido también alguna importancia e influencia. Allí Walter pasa quizá rápidamente, pero es por la gran cantidad de información que está manejando al mismo tiempo. Pero no deja de mencionar algunos detalles importantes, algunas cosas que Walter mismo vislumbra como caminos hacia donde va la investigación, tanto en lógica como sobre todo también en la última parte de teoría de la argumentación, donde recoge también algunos textos que han sido publicados en filosofía en la Universidad Veracruzana y en otras universidades también, y que Walter evalúa como textos importantes que también están abriendo camino, no solo en la parte de lógica, sino también en la parte de argumentación. Pues bueno, esto me parece un trabajo descomunal, un trabajo interesante, que tiene muchas ramificaciones, pero que además nos muestra una orientación interesante que no ocurre, creo yo, normalmente en la reconstrucción histórica de los trabajos en lógica, ¿no? No ocurre con frecuencia, y es este uso del contexto intelectual, de la profundidad en los conceptos para tratar de vincularlos, pero no dejando de lado el momento histórico, el momento social que está ocurriendo en el momento en el que esas comunidades epistémicas tienen estos destellos creativos, ¿no? Entonces es un trabajo histórico interesante que las personas que quieren hacer pues reconstrucciones históricas y cronológicas sobre el asunto, valdría la pena que se orientaran en esta forma de hacer historia, un poco, diría yo, más profunda, y que da explicaciones interesantes sobre los trabajos tratados en el texto. Pues muchas gracias, te felicito, Walter, es un trabajo muy interesante y gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias, David. Ahora escuchemos a Walter, justamente al autor. Walter Veller Taboada es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador titular en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es coordinador general de difusión de la misma universidad. En su vasta producción literaria destacan los libros Inconsciente, Lógica y Subjetividad, Los Caminos del Psicoanálisis, Por el Camino del Método, Porfirio Parra, un chihuahuense excepcional, y como coautor, México desde la perspectiva de los derechos humanos y Farmacodependencia, un enfoque multidisciplinario. Sus líneas de investigación son las ciencias formales, las lógicas no clásicas y sus implicaciones metodológicas y epistemológicas, y la metodología cualitativa aplicada a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por favor, Walter, tus comentarios. Bueno, muchas gracias, Luis. Agradezco a la universidad de nuestro querido estado de Hidalgo que nos haya abierto este espacio. Agradezco, como siempre, a la editorial Gediza, pero agradezco sobre todo a mis colegas y muy queridos amigos, a Abel Hernández y David Gaitán, que tienen la generosidad de leer y comentar este libro. Bueno, estimado Luis, quería yo decir, pues añadir realmente poco respecto del análisis tan minucioso que han hecho mis amigos y colegas. Y quizás solo añadir que había una intencionalidad de mi parte, que fue buscar cuáles eran las aportaciones de los mexicanos en esta materia, en esta cuestión del universo, vamos a llamar así, de las cuestiones que tienen que ver con la lógica, y no por un prurito nacionalista, sino por una cuestión que tiene que ver con una reivindicación de trabajos que han sido reconocidos internacionalmente. Y bueno, pues ahí la primera sorpresa fue pues entender que en la época moderna, en la época de la Reforma, había un texto de un mexicano, de chihuahuense, que llegó a ser
pues una de las figuras nacionales más importantes, digamos una especie de Octavio Paz de aquel momento, que tenía que ver con múltiples aspectos de la cultura, y que es uno de los fundadores de la Escuela Nacional Preparatoria, y que fue director de la misma. Y es sorprendente que haya un intento, que era un médico de profesión, pero interesado en las cuestiones de la metodología y de la lógica, y que incursionara en cuestiones que para su momento eran realmente de escasa difusión. Es un gran trabajo que marca una cierta ruptura con el trabajo, con los trabajos, las investigaciones de los escolásticos que habían dominado todo el proceso educativo hasta el inicio de la reforma. Recordemos que la reforma con el presidente Juárez inicia pues esta cuestión de la defensa y la institucionalidad de la educación pública, y en ese sentido Porfirio Parra fue un adalid de esta cuestión. Lo que a mí me interesó siempre ver es que la lógica tiene que ver con una idea de racionalidad, y que hay diferentes maneras de entender la racionalidad, que hay una racionalidad fincada en principios, los principios tradicionales de identidad o contradicción de tercero excluido, y que sobre esa base se armó buena parte de la educación de la lógica en el país. Pero ahí está el gran asunto, lo que apuntaba Abel y también David. Hay un mexicano que fue a estudiar a Alemania, que se formó en parte como matemático también y no solo como filósofo, el doctor Francisco Larroyo, que pone ya en cuestión estos principios. Es decir, cuando hablamos de racionalidad, ¿de qué tipo de racionalidad estamos hablando? Porque los principios en los que se basaba la visión tradicional clásica, de pronto empiezan a moverse justo, digamos, después del gran movimiento revolucionario de la Revolución Mexicana, cosa que es muy sintomático, digamos, esta especie de correspondencia entre un México que se abre a nuevos derroteros en muchas materias y las innovaciones que hay en México. Y así como en derecho tenemos una innovación internacional mundial, que es el juicio de amparo, también es cierto que en materia de lógica jurídica también hubo innovación. La lógica jurídica arranca internacionalmente en México junto con una perspectiva en Alemania. Entonces ha habido este afán siempre de innovación, de estar los mexicanos siempre pensando en cuáles son las tendencias que ocurren a nivel internacional, y no porque sean unas cuestiones internacionales, sino porque plantean problemas que son atendibles. Entonces la racionalidad va de alguna manera ampliándose, y vamos entrando poco a poco, paulatinamente en el país, en una idea de pluralidad, de diversidad. Entonces tenemos, junto con el progresivo desarrollo de esto que hemos denominado sociedad civil, al mismo tiempo un enfoque pluridimensional, en materia de racionalidad, múltiples racionalidades, y esas múltiples racionalidades han dado lugar a otras orientaciones en esto que llamamos lógica y metodología. Entonces el campo se fue ampliando, pero no se hubiera ampliado si no hubiéramos tenido estos antecedentes en el área de lo que yo llamo en el libro esta orientación predominantemente filosófica, y que se van progresivamente avanzando. Hoy tenemos una idea de la racionalidad mucho más amplia, mucho más rica, pero esa es una intención del libro, mostrar que esa pluralidad de la que hoy gozamos, de la que hoy con la que hoy podemos trabajar en educación, se debe a este extraordinario trabajo de muchos mexicanos y mexicanas que se empeñaron en ampliar nuestro horizonte tal.
David señalaba, por ejemplo, la innovación que significa el introducirse en la lógica dialéctica, una lógica que parte justamente de que el principio de no contradicción es un principio que tiene que de alguna manera ordenarse y establecerse. Bueno, hay muchas cuestiones y quisiera simplemente terminar pues agradeciendo nuevamente a GEDISA, a mi universidad, la Unidad Xochimilco de la UAM, y a quienes nos han sido tan generosos en este apoyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Walter. Bueno, pues se abren los micrófonos a los presentadores para que planteen alguna pregunta, alguna cuestión especial a la autora Walter. Y bueno, tenemos unos pocos minutos, así es que yo creo que los podemos aprovechar bien. Son 5 minutos. Abel, David, ¿algo que quieran plantearle? Bueno, yo más bien quiero hacer un pequeño señalamiento de esto, que retomando esta idea que tiene Walter de cómo la presentación que está haciendo en el texto del el estudio de la lógica y los impactos que van como tanto de fuera hacia adentro y de México hacia afuera también. O sea, esto creo que es muy importante considerarnos en este diálogo global y considerarnos en este diálogo con cuestiones tan fundamentales como son la educación. Y en ese sentido yo felicito ampliamente a Walter porque este trabajo es un compromiso con la educación y con las posibilidades de transformación de nuestro pensamiento para efectivamente buscar mejores alternativas de transformación social, ¿no? Eso creo que es muy importante. Nada más. David, no sé, Walter. Sí, yo quería añadir nada más mencionar que también en la parte de argumentación, Walter intenta hacer un desarrollo de las líneas en las que se van, las líneas de investigación en las que se van convirtiendo unas líneas iniciales propuestas también por gente que intentó de manera muy enfática también con la creación de la Academia Mexicana de Lógica y otras reuniones anteriores a esa, pues cómo iban perfilando algunas otras formas de investigación, y ahí mencionas también algunos también filósofos como Ariel Campirano, Alejandro Herrera. Y te iba a preguntar si en un trabajo posterior tú piensas retomar estas líneas que apenas como que tocas de manera incipiente y en el análisis tan útil que haces al final de los trabajos que se han publicado, una especie de reconstrucción como la que has hecho en otras partes del libro, en esta parte final que se ha abierto últimamente, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, de la lógica informal, etc. Está en el libro, pero que quería ver si tienes también ¿qué otras cosas nos estás pensando en hacer al respecto? Bueno, gracias, David. Sí, efectivamente, como se ve en el libro, ya la última parte queda así como para el porvenir, ¿no? Para ver qué sigue. Y justamente hay un gran ausente en mi libro, que es Charles Sanders Peirce. Entonces, desde Peirce creo que se puede reformular muchas de las cuestiones de la teoría de la argumentación y de la lógica informal. Y también en este aspecto mucho más técnico que tiene que ver justamente con esa lógica trivalente que desarrolló Peirce y que permite acercarse, creo yo, a las lógicas no clásicas en las que tú, David, eres experto en estas cuestiones. Entonces, sí estoy tratando de trabajar en eso y sigo trabajando la cuestión que me apasiona también, que es la vinculación entre lógica y psicoanálisis, ¿no? Entonces, en eso, pues espero ir
entregándole cosas a Abel para que me ayude a difundirlas. Adelante, excelente. Y bueno, estamos ya sobre el tiempo. Lo último que quiero decir es que este libro está, como dice ya el letradito que acabo de poner, está de venta en librerías y en la tienda virtual de Gedisa. Por supuesto, pueden asistir presencialmente a las librerías que ya estén abiertas, aunque la tercera ola amenaza con cerrar o limitar el acceso a las librerías, pero si no, también pueden hacer sus pedidos en línea a los portales de venta de libros o a alguna de las cadenas que también tienen entrega a domicilio. Bueno, este libro es un libro que tiene la gran ventaja de ser breve y de no quitarle, digamos, demasiado tiempo, de no invertir demasiado tiempo a estudiantes de muy diversas disciplinas, del derecho, la filosofía, el psicoanálisis, en fin, pero además a quien sea curioso de saber de algunos desarrollos históricos de la educación superior en México y el área de la lógica, me parece que es fundamental. Quizás no tiene un lugar tan preponderante como debiera, pero créanme que es una lectura muy agradable, de verdad, tiene la ventaja, insisto, de ser breve y tiene la ventaja de que esa brevedad nos impulsa a querer saber más, por lo cual, en efecto, Walter, ojalá haya un próximo libro, una segunda parte, un desarrollo posterior, en donde puedas ampliar no sé si una investigación de esta naturaleza u otra a partir de lo que aquí has expuesto, pero bueno, será sin duda muy grato y a quienes lean este libro de verdad les va a quedar ganas de querer saber más. Muchas gracias a los presentadores, a Abel Hernández, a David Gaitán, obviamente a Walter Veller y a la Feria Universitaria del Libro de Hidalgo. Ya estaremos el próximo año por allá y nos despedimos. Yo soy Luis López Rosales de la editorial Gedisa y bueno, sigan las demás presentaciones de Gedisa en esta feria. Hasta pronto. Gracias, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. La FUL agradece tu asistencia.